marzo, Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Usted es eficaz si escucha este programa. Por ejemplo. Puede ser eficiente que escuche otro programa, pero esto es eficaz. Exactamente. Esta es la manera más corta de entender su existencia. Es el mejor camino para entender su existencia. No es el camino. ¡Alabado seas! De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con el equipo del Mostrador, Federico Joanón y Mirko Macari. ¿Cómo están? Buenos días, don Fernando. Buenos días. Oye, partamos por situaciones interesantes. Bueno, como se ha dado la tónica, creo que en los últimos 3 gobiernos, si no estoy equivocado. Creo que en los últimos 3 gobiernos. No, me acuerdo de... En términos seguidos los últimos 3 gobiernos, pero me acuerdo cuando ocurrió con el secretario, el subsecretario de Previsión Social, o algo así que se llamaba, en el primer gobierno de Retorno a la Democracia, en Patricio Aylwin, es nombrado ministro del Trabajo. Yo era muy niño, bueno, no me acuerdo. Es nombrado ministro del Trabajo. René Cortázar, y Benjamín Tepliski es nombrado, creo que subsecretario de Previsión Social, o algo así. Y había una diferencia o un problema ahí, y Cortázar dice, antes de jurar, antes de todas las cosas, discúlpeme, o él o yo, en estas circunstancias, porque no corresponden, qué sé yo, y tienen que retirar el nombre de Benjamín Tepliski. No me acordaba, fíjate. Radical, nombre radical. Radical. Radical es sombrado, va a defender a su y gente. tuvieron que retirar el nombre de Tepliski. Y Cortázar ganó esa pelea antes siquiera del nombramiento. Lo digo porque a partir del momento en que ya empieza a verificarse los currículum y todas las cosas de cualquier nombramiento, siempre hay personas que no alcanzan a jurar en los últimos 2 o 3 gobiernos. Bueno, y ya Sebastián Piñera tuvo su primera rehusada, que es en este caso Juan Manuel Tosso no va a asumir como subsecretario de redes asistenciales por una situación que, de acuerdo al Colegio Médico, es bastante impresentable y que tuvo que ver con la utilización que dice el Colegio Médico hizo Tosso cuando era un funcionario público en la anterior administración de Sebastián Piñera para beneficiar a su hija con una serie de facultades que le permitía el Estado. Y ayer... Su hija con una beca. Sí, una beca, sí. Algo impresentable, pero que hacen todos, según me contaba a mí una persona que lleva años reporteando el sector salud, y que, bueno, lo hacen todos, pero en el momento en que te colocan más arriba de la ventana con un cargo de notoriedad pública, lógico, se te puede devolver como un boomerang, tal como ocurre. Una cosa es que mucha gente haga una determinada cosa, y otra cosa es que eso pase a ser relevante y se conozca cuando esa persona es nombrada. Claro, o sea, la sensación instalada después de que se hizo público el hecho del reparo ético que le había hecho el Colegio Médico era ya pongamos el contador a ver cuántos días dura este gallo. Bueno, esas cosas son así, ya uno ya sabe. Bueno, es como el subsecretario de Pesca, abogado que defendió narco. Está puesto el contador ahí. Ya, y el caso del intendente de la región del Biobío también podría ser. Eso es distinto. Es distinto porque ahí depende de la voluntad política del presidente de la República más que nada. Él quiere tener a Ulloa ahí y no tiene para él relevancia que haya sido la persona que fue en términos de defensa del gobierno de Augusto Pinochet, y es un problema básicamente de Sebastián Piñera. En este caso, es un problema ético, porque el subsecretario de Salud tiene que mantener de red asistencial y mantener una relación con el Colegio Médico. Lógico. Si ahí está la sus pares, y sus pares lo reprochan. Eso, claro, hace crisis, ¿no? Bueno, pidió perdón, hizo todo tipo de cosas, en ese minuto, ¿no? Ya está claro que está cocinado, ya no tenéis que pedir perdón, ¿no? Que se equivocó, en fin, pero ya no era el hombre para el cargo. El hecho es que hay que nominar a un
subsecretario de redes asistenciales, porque ya no corre el que estaba. Y creo que fue también muy decisivo que se le salió al camino Enrique París, hombre fuerte del programa de salud de Piñera, que no sabemos por qué no agarró ministerio ni subsecretaría. Y camioneta. Ni claro, entonces vamos a ver si es París el nominado ahí. Pues serio, perdón, dale. No, que a veces es mucho más importante qué pasa al interior del sector, y al interior del sector encontró enemigos poderosos. O sea, París quedó muerto, quedó probablemente herido con la nominación general y aquí salió a cobrar al tiro. A mí me parece bien relevante igual que temas éticos, porque eso es aprovechar un cargo, un momento, una posición de poder para favorecer a algún familiar, en este caso una hija, que está reñido con las normas de los funcionarios públicos y está reñido con la ética, ¿no? Entonces es relevante cuando en algún momento un tema ético prima y trae consecuencias cuando no se han respetado ciertas normas éticas necesarias para la buena convivencia de todos. Lo digo porque en una época donde los temas éticos son difíciles de que primen, ¿no? En este país no quiero ahora irme por ese lado, pero cuando quieran. Es increíble como todo el financiamiento ilegal de la política, con todo el reproche ético que tiene, está quedando en nada. Al contrario en Brasil, al contrario Perú. Oye, países que nosotros además desdeñamos como de segunda clase en materia ética o de corrupción. ¿no? y de funcionamiento de las instituciones, de los poderes judiciales, de las policías. Y allá la cosa funciona y acá, o está funcionando mucho mejor que acá, y acá nada, porque ya la guinda la torta, ya fue el notario. El notario, oye, lo de Fulvio Rossi, en la guinda la torta, si el caso de Fulvio Rossi, claro, podrá ser uno más, y yo no digo que sea él el niño símbolo, porque fue una forma de funcionar, de financiar la política ilegalmente, truchamente, a través de empresarios que financiaron y tenían sus propios parlamentarios, todo lo que se ha comentado. Pero, hoy en el caso de Fulvio había una oferta de factura para conseguir la plata. Estaban las facturas con la cual se justificó la entrega de la plata. De Soquimich, además, pues estamos hablando de plata de la empresa del yerno de Pinochet. Y es decir, no quiero centrarme en ese caso. Y la Suprema, por un voto, no lo desafuera. Es decir, ¿qué señal se está dando ahí? Entonces, cuando un tema ético, como el del doctor casi subsecretario, cae por un tema como ese, yo lo encuentro relevante. No, por supuesto. Yo lo encuentro relevante. Yo creo que por lo menos es menor en relación a... muy menor. Claro. Muy menor y es casi anecdótico al lado del otro. En términos de cosas que tengan una imagen de beneficio para el país, era mucho más relevante, sigue siendo mucho más relevante que se haga justicia en el caso del financiamiento ilegal de la política, antes que nombrar a uno u otro subsecretario. O sincerar. Oye, en este país nos equivocamos, que alguien se sincere, ¿no? No, pero esa no es la lógica del poder. Aquí lo que ocurrió para ir a los casos de platas políticas, ¿no? Es que en el momento de mayor ebullición, cuando ya estaban todos los sectores salpicados por la esquila, lo que se hizo fue algo que existe en la estrategia política y comunicacional desde los tiempos inmemoriales, ¿no? El control de daño. Hasta que llega, lo que tú ves aquí en los casos de platas políticas es un control de daño. Es decir, desde se el inicio, pone un dique de contención y dice, ya, aquí están los que ya murieron, ¿ya? Listo, no hay nada que hacer, los Orpi, y el resto, ahí vamos a hilar para empatar, y uno de los factores fundamentales de eso fue la protección de la presidenta, ¿no? Al Trelew y Burgo, la operación empieza en el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Porque ellos entienden que no pueden aislar a la presidenta si no desactivan al grueso del sistema político de las sanciones. Y ahí, bueno, sale Moreira, salen todos los que salen, pero esto es una cuestión diseñada. El Servicio de Impuestos Internos es la primera puerta de entrada, pero desde ahí siguen. Y terminamos con... No, pues si uno puede hacer un recorrido de todo lo que tú dices. Parte con la prescripción de Ominami.
Que después más sale como diciendo, oye, vieron que yo no hice nada, ¿no? Así fue por prescripción, en una cuestión bastante discutible. Después viene lo que dice Mirko, que es la protección ya del gobierno a través del brazo del Servicio de Impuestos Internos sin querellarse y blindando entonces y forzando una interpretación del Poder Judicial de que sin querella no podía haber delito tributario. Y como los delitos electorales eran de muy baja pena, se necesitaba delito tributario para que pasara algo. Y así empezó a tejerse esto, ¿no? Probablemente en varias oficinas de abogados, en varias cúpulas políticas, Enrique Correa, es casi un guaripola en eso, ¿no? Entonces, poniendo abogados acá, sacando de allá, armando comunicados, generando opinión pública. Y así fue avanzando hasta que nos damos cuenta que no pasó nada. Bueno, es tan débil el control informativo, es tan débil la construcción de ciudadanía en la sociedad chilena que la élite todavía tiene resortes muy funcionales para protegerse de su, finalmente, que lo que estos son los sistemas de poder que se han construido, los sistemas de poder invisibles. Está bien, yo estoy de acuerdo contigo, Mirko, pero yo creo que hay un punto mucho más central en esto, y sí que es un contrafactual, pero igual. La inexistencia del caso Cabal, a mi modo de ver, podría perfectamente haber creado una situación total y absolutamente distinta. Pero cuando tú tienes que empezar a hacer control de daños respecto de algo que te afecta a ti o a tu familia, bueno, estás expuesto a que no puedas tener ningún tipo de situación rotunda con respecto a otros que están más o menos en la misma situación. Y por lo tanto tú estabas tuché. La presidenta estaba totalmente tuché con Cabal en el momento que aparece. Y ahí, a partir de esa situación, todo lo que podía haberse presentado como una manera extraordinaria para espiar un sistema, eliminar un sistema de financiamiento ilegal de la política a través de juicios sólidos respecto de componendas y todo lo demás, quedó trunco porque la pregunta que venía de inmediato es ¿y cómo andamos por casa? Y eso te demuestra que las instituciones no están funcionando porque la Fiscalía es independiente del Poder Ejecutivo y el Estado de Chile le sale re caro mantenerse independencia, pero no, en la práctica no está haciendo. Porque es independiente la chilena. Por eso te digo, porque además el fiscal nacional lo nombra al Senado lleno de componendas y fue parte de toda la estrategia. Si esto fue una larga estrategia. Fue parte fundamental el nombramiento de Abbott como parte de la estrategia de contención de las y además se dio esta tormenta perfecta para que no pasara nada, perfecta, donde dentro de lo que se descubrió, porque hubo una vorágine de transparencia de pronto de lo que estaba pasando y cómo se funcionaba en esta materia, estuvieran involucrados los tres últimos presidentes. En los tres últimos presidentes me refiero con financiamiento ilegal. Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Michelle Bachelet, perdón, no los tres últimos presidentes porque Frei fue antes que Lago, pero Frei, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en el caso Cabal, y también con la propia campaña. Y si tú escarbabas y un poco seguro que el gobierno de Lago también iba a aflorar algo, porque era una forma ilegal de financiamiento de la política trucha, donde los empresarios ponían posiciones en el poder político. Cuestión que no tienen, cómo sostenerse. Y eso, al final la captura de la democracia, que es la realidad de Chile, ¿no? Es una captura debilitada porque está capturada por mega interés. Pero en algún momento pareció que un viento fresco iba a levantar esto, ¿no? Iba a transparentarse, iba a haber sensación de, y realidad de que alguien paga el costo. Te voy a poner un ejemplo. Y eso es lo que trauma y da, uno se frustra porque no pasó nada, o no ha pasado casi nada, ¿no? El ejemplo alternativo a esto. El MOPGATE. El MOPGATE fue una forma que era sistemática y que probablemente también tenía algún tipo de tiempo, donde se financiaban los sueldos de determinados profesionales del MOP a través de una triangulación de platas que no eran las directamente asociados a su salario. ¿Ok? Se descubre lo del MOPGATE. ¿Cuántos presos van por el caso del MOPGATE? Bueno, hay unos cuantos. 138.
No me acordaba que eran tantos. 38. Solo que el 90% de ellos no son personas rutilantes de grandes luminarias. Fue el caso... Bueno, cae el que fue el ministro de Obras Públicas. Cae el ministro de Obras Públicas. Cae el jefe de concesiones. Y cae ¿cómo se llama? De la Fuente. Gabriel de la Fuente. Gabriel no era Gabriel. No. El yerno. Sobrino claro. de la señora Luisa. Exactamente, y que además era... Pero al final jefe de gabinete. Al final fue exculpado, al contrario de otros. Pero al final fue culpable. Sí, pero hubo un juicio y pasaron cosas. Hubo personas que se fueron a la cárcel por esto. Se modificó todo el sistema en términos de esta situación, y que se sepa, no ha habido una manera de abultar sueldos de la misma forma. No, eso ya eso es pasado. Aquí había la posibilidad de corregir, limpiar, transparentar y hacer un parelé a esta situación. Y se aunaron las fuerzas, porque estaban todos de alguna manera comprometidos en que lo que le servía para la defensa de las platas políticas o el financiamiento de la precampaña de Michelle Bachelet también le servía a Sebastián Piñera y le servía a Eduardo Frei, y por lo tanto entre güeyes no se dieron con nada. Y nadie pedía ni exigía. Nadie tocó esos temas, por muy ruda que haya sido la campaña presidencial. Así es. Los medios operaron también en esa lógica, los medios clave en el levantar con el tema así. Entonces al final tenemos una tremenda impunidad. Es verdad que este viento fresco de algo sirvió. Sí, no, por supuesto. Porque hubo leyes que mejoraron la política, que mejoraron el financiamiento, todo lo que fue la comisión Engel y todo el trabajo parlamentario. Pero es como, ya, hacia adelante hagámoslo bien, para atrás, oscuridad. Eso fue... Amnistía, po. Claro, una especie de amnistía tácita. Siempre en Chile se autoamnistían. Portémonos bien para adelante, para atrás no importa. La gran conclusión política es que el pacto elitario todavía tiene fortaleza. O sea, la amnistía por último la entiendo. Porque es una forma metafórica. Porque eso a la chilena. Todos somos iguales, pero otros somos más iguales que otros. Es decir, la ley no opera para todos igual, no somos iguales. Mirko, yo por último podría comprender, como comprendí en su momento que por razones de Estado invocadas por Frei no se prosiguiera en los casos como los Pinochet. Porque eventualmente podía haber una situación, y él asume la responsabilidad, pone la cara, dice: yo soy el presidente de la República, asumo esta cuestión, ya, listo. Eso es distinto porque es transparente. Exactamente. Una amnistía por último, él dice: todos estos delitos que se cometieron no valen, nos olvidamos de ellos. Nos equivocamos, no había cómo financiar, no había cómo financiar la política y la financiamos. Inviable. Hay que hacerse por detrás. Y se hizo por detrás. En la oscuridad, en la oscuridad y se hizo bien, lamentablemente. Se hizo bien y en algún momento se unaron todas las energías. Se alinearon todas. Y tenemos a las Cortes de Justicia, tenemos al Ministerio Público, a los parlamentarios que eran algunos de los grandes reprochados, el poder en las sombras del gran empresariado, que eran los otros imputados. Sí, cuando hay un corrompido hay un corruptor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y eso, pero perdona, los grandes medios tradicionales se coludieron también. Ojo, que eso no funciona. Eso no termina. Mopgate no se acaba si no sacan a la tercera de la investigación en su minuto. Esto no termina con el gobierno de Michelle Bachelet. Hay montones de cosas que van a quedar pendientes, que tienen que ver con la misma cosa y que va a seguir, a mi modo de ver, el mismo derrotero, porque Sebastián Piñera tampoco puede hacer ninguna cosa transparente respecto de que alguien caiga, porque está metido en el baile. Pero para que quede claro jurídicamente el tema, si todo lo que está quedando en la oscuridad, y todo indica que va a quedar en la oscuridad, es el financiamiento ilegal. Lo que está por verse, a propósito de lo que tú dices, Fernando, es si los delitos aún más graves, porque como los cohechos, como haber financiado autoridades públicas para ciertos objetivos, como el tema de la ley de pesca, ¿cierto? Donde está Longueira, donde está Orpi, en fin. Ese tipo de delitos todavía están dando vuelta. Todavía no se ha generado, la alineación de energía y poderes como para guardarlos abajo en un cajón guardado con llave. Todavía no, pero puede ocurrir. Hay que estar atentos.
fiscalizando, porque nos descuidamos y hasta los delitos más graves que puede haber en un funcionamiento, republicano, pueden quedar también en la impunidad. Yo creo que una de las misiones de Abbott es dejar despejado eso. Él no se va a ir antes de que eso quede meridianamente despejado, y él lo entiende, y tenemos un acuerdo político transversal. Claramente, la nominación de Abbott fue para que la moneda tuviera un control, la hizo Javiera Blanco para que... Sí, pero son platas políticas. Estos delitos más graves, aún más complicados, se quedan en la impunidad. Como el cohecho, dices tú. Sí, claro. Entregar plata a cambio de ciertas normas, a cambio de ciertas actitudes de la autoridad política o da la sensación de que terminó, hay una cabeza por tema. En el caso de Colpesca ya está muerto Orpi, ¿no? Y entonces el resto se salva. Orpi, Sassi y el ex gerente de Colpesca, Mujica. Falta lo que digamos. Pero claro, parece que no sé si habrá la fuerza menos con Piñera gobernando para cometer eso. Los fiscales con voluntad investigadora han quedado muy debilitados, ¿no? Es decir, la UDI en el gobierno sabe presionar. Falta Wagner. ¿Qué pasó con Wagner, por ejemplo? Si Wagner está demostrado que recibió dinero siendo subsecretario de minería, ¿no? Sí, subsecretario de minería. Para impulsar ciertos proyectos mineros de ciertas personas que le pagaban plata, claro, los Penta, los Carlos. Entonces uno dice, estamos todos locos, ¿qué pasa? No. Bueno, los fiscales con voluntad investigadora han ido saliendo de la fiscalía. O sea, queda áreas en cabal, sin el cual, por ejemplo, no se habría formalizado en esta segunda arista Sebastián Dávalo. Y lo que nos enteramos ayer, ¿no? Va en completa esa línea, o sea, completamente en esa línea. Lo de Luis Toledo, claro, nombrado notario, ¿no? Él investiga a cabal casi al punto de que dejar de investigar los asuntos que competían a Dávalo y que estaban a punto de quedar prescritos. A punto de quedar prescritos. Y ahora se lo premia. ¿Y cómo lo premia? Cuenta para que se sepa, ¿cómo se le premia a Toledo? Se le premia nombrándolo notario. El ministro de Justicia el año pasado había pedido aumento de cupos de notario. ¿Se acuerdan o no? Claro. ¿No? Y ahora uno de esos cupos es para Toledo. Él había mandado... Oye, qué casualidad. Había mandado a Contraloría el nombre de otra persona. Y la moneda le recomienda a Luis Toledo. Y él va a la Contraloría, saca el nombre y pone a Toledo. ¿Qué es eso? En la hora no, nada más, en la postrimería del gobierno, un premio. Un premio por no hacer. Claramente, esa es la corrupción a la chilena, porque que no es el maletín con billete, es el cargo con sueldo vitalicio. Claro, dejando claro que los notarios en general es muy bien pagados por hacer poco, para que quede muy claro, todo lo que conocemos en notarías. Económicamente son un monopolio impresentable los notarios. Un monopolio, tú tienes que hacer por ley una serie de cosas pasando obligatoriamente por un notario. ¿Qué hace un ex fiscal de notario? Es decir, lo más alejado a un notario es un fiscal, ¿no? Desde el punto de vista de la tradición jurídica. Y lo premian y ahí está, como dices, con un sueldo vitalicio por no haber realizado pegas que tenía que realizar. Y aguanta la presión un rato, lo que van a agregar Paulsen en la radio y... No, yo lo hice ya. Te lo digo en general. Entonces... hasta a nosotros se nos va a olvidar un rato más. Recuerda que la Javiera Blanco como ministra puso de notario en Casablanca, no me acuerdo si es Casablanca, creo que Limache parece. Limache, algo así. No, notario conservador de las raíces. Pérez, la ex ministra de Justicia de Piñera, notario, casada con el fiscal Gómez. Dijo, para mi amiga Pati Pérez. Entendían el business, el negocito, el yo te doy, tú me das. Sí, fiscal Gómez, recordemos que él que llevó todo el caso Soquimich. El caso Soquimich, donde quedó fuera la investigación de la pre-campaña de Bachelet. Donde hoy día no pasa nada. Ahí está el último, claro, y con la ayuda de la Suprema, que en el último fallo, cuando no acepta desaforar a Rossi, ya le pone la guinda a la torta a que no pasa nada. Sí, pues es una operación muy prolija, muy bien hecha. Es muy raro lo de la Suprema, porque dejan de ir a votar dos ministros supremos, que en su historial y próximo, porque acaban de votar hace pocas semanas en el caso de Moreira, no van a votar, se ausentan, y gracias a eso hay un 9-8 a favor de Rossi, si no hubiera sido la inversa. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo creo que esos ministros debieran dar explicación, ¿no? ¿Por qué no estaban ahí para votar? Ahora este poder de la élite se mantiene básicamente porque ha sido muy eficaz
la estrategia permanente en el tiempo de idiotización de la ciudadanía chilena. Vivimos cada vez menos un país de ciudadanos, ¿no? Y la crisis de la democracia en Chile tiene que ver con eso, porque la democracia no es deliberativa, ¿no? La gente vive hipnotizada por la televisión, cree que la televisión es la realidad. Y bueno, no, hay que tener la cultura del matinal, que es muy extendida en las masas de OTAN. Entonces, como dice mi casero del Tirso de Molina en La Vega, somos una minoría los pensantes, po. Un saludo para él, po, porque sí, pues no, él está enterado de todo, po. Hay más gente, hay mucha gente enterada. Es una minoría, el país se ha transformado en minorías pensantes porque las grandes mayorías están lejos de la capacidad esencial de que se construye la democracia, que es que la ciudadanía fiscaliza el poder. El conjunto de la ciudadanía tiene un criterio. Tiene un pero eso aportan los medios. Hay un problema. Y los medios, justamente, la hegemonía de la televisión tiende a sacar. Estos temas no están en la televisión. Pero el mundo ha ido cambiando a medida que las redes sociales empiezan a usarse más que la televisión incluso, y se ve televisión IP cada vez más que otro tipo de televisión, empieza a cambiar nichos, un poco. En las redes son nichos de nichos que crecen. Todos participan todos los que están metidos en un tema, pero el verdadero poder, por ejemplo, para fiscalizar, que los ciudadanos fiscalicen como en otras latitudes, este tipo de corrupciones bien organizadas, que son corrupciones morales, que es muy a la chilena, ¿no? Te requiere una masa crítica mayor que no está, porque la gente se va al Festival de Viña, a la polémica del día, a la tontera, ¿no? Y entonces todo un sistema que está perfectamente organizado para que no sean las mayorías finalmente las que ejercen el poder de fiscalización, ¿no? Para que se queden con un espejismo de debate. Entonces aparecen de la derecha y la izquierda pegándose cachetadas de payaso, pero por detrás están de acuerdo en lo esencial, porque son oligarquías que se autoafirman entre ellas para mantener los sistemas de poder. Buen punto. Yo solo para poner una pausa esperanzadora. Una pausa esperanzadora. La gente puede ir al Festival de Viña y ser fiscalizador igual y ejercer sus funciones cívicas, de tener opinión. Puede ir a votar, aunque tenga dudas sobre si es que Exactamente, el ser humano es más complejo. Ahora yo concuerdo en que aún falta masa crítica para poder hacer una democracia más en serio en este país, y es parte del rol de la educación. Es parte de lo importante de mejorar la educación. Y por eso sacan filosofía de exactamente, la malla, estoy de acuerdo. Y por eso yo cito tú no quieres que quede una sensación favorable. No, pero por eso en eso estoy de acuerdo con Mirko, porque yo también cito siempre, y lo recuerdo, a una de las personas más señeras en términos de cultura del país, que se llamó Andrés Bello, quien decía hay que darle... Ilustre venezolano que colaboró con Chile de una manera pero tutelar, pero que señalaba muy claramente que al pueblo llano había que darle la mínima educación posible que le permitiera volver al otro día a trabajar. Punto. Porque otra época, estamos hablando de 1800, de mediados de 1800. Es que no creo que sea tan poca época. Yo no creo que haya cambiado demasiado. Yo creo que las voluntades de transformar a un país en serio, en un pueblo moderno, pueblo reflexivo, pensante, con pensamiento crítico, etcétera, tiene su riesgo también. Por supuesto. Obvio, porque tiene para que unos pocos gobiernen a los muchos, ¿no? Se requieren dispositivos culturales potentes, y la educación ha sido fundamental para ir una cosa solamente chilena, eso pasa montones a la ciudadanía. Bueno, te distingue entre una sociedad moderna y una sociedad premoderna. Es particularmente crítico. La falta de educación, no digo de formación, porque efectivamente más gente accede a la famosa educación formal, pero ahí no se está educando en las cuestiones fundamentales, y eso se extiende de manera mayoritaria, y tú lo puedes ver en todos los indicadores, que esa es la crisis, es la razón de fondo de la crisis de la democracia en Chile. De acuerdo, por eso en una sociedad moderna se puede ir a un festival de Viña y tener opinión frívola, y al mismo tiempo tener opinión crítica, y salir a la calle de repente cuando corresponda. Exactamente. Me encanta la frivolidad, ¿no? Tenemos que hacer la primera pausa y ya volvemos con el panel de El Mostrador en la Clave. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 2 a 15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl.
Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deportes. Somos La Clave. Hora clave. 9 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Estamos con el mostrador en La Clave y ya tenemos además a un invitado que es Claudio Fuentes. Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo te va? Sí, profesor académico Hola, de la Universidad Diego Portales y agudo analista político. No ponga adjetivo. No, déjame, oye, sí, agudo puede ser de muchas cosas, pero... Déjalo ahí nomás. Vi tu último Twitter, uno de tus Twitter, no sé si es tu último Twitter o uno de tus Twitter, pues, en el tema de indígena hiciste un punteo respecto de la propuesta constitucional de la presidenta Bachelet, donde dice: uno, no recoge lo planteado por los pueblos indígenas en proceso constituyente, no reconoce la plurinacionalidad, plantea reconocimiento restrictivo, no aborda temas territoriales ni autonomía. Tú has seccionado, de alguna manera, diseccionado más bien, el proyecto por lo que se conoce hasta ahora, y me gustaría conocer tu opinión aquí junto con Mirko y Federico Joanón. Sí, mira, ayer hice una primera lectura, son 140 páginas, así que me centré en algunos ámbitos para estudiar cuál era la propuesta. Yo encuentro que una propuesta, a ver, si el objetivo político era querer, hacer el checklist, bueno, lo cumplió, hizo el checklist, pero si el objetivo político es un poquito más ambicioso, de querer marcar una pauta de conversación, de reformas políticas futuras, yo lo encuentro bastante conservador, es decir, bien moderada, una propuesta que en muchos ámbitos hay muchas reformas que incluso está el consenso político, como llamémoslo, enchular un poco el Tribunal Constitucional, quitarle atribuciones, de ese tipo de cosas. Hay consenso ya establecido, pero yo creo que se queda corto. Si esta es una propuesta progresista del bacheletismo, etcétera, eso claramente no cumple. La muestra es el tema del pueblo indígena. Yo creo que la propuesta que está ahí planteada no avanza respecto de lo que era el programa de Bachelet, incluso se retrocede un poco. El programa de Bachelet era mucho más ambicioso en el ámbito de los derechos del pueblo indígena. No habla de plurinacionalidad, no habla del tema territorial, no habla del tema de la autonomía propia de los pueblos indígenas, que están consagradas en tratados internacionales ya firmados por Chile. Entonces, estamos hablando de una propuesta que incluso es un poquito menos que lo que está proponiendo Piñera en materia de reconocimiento. Entonces, yo creo que se quedó muy corto en muchos ámbitos, y podemos irnos al tema voto voluntario, no lo toca, el tema presidencialismo tampoco lo toca, no hay una gran mirada respecto del funcionamiento. Todos decimos que estamos ahogados con estos hiperpresidentes, y no hay reformas muy sustantivas en ese ámbito, cuando en el sistema político hoy día
importantes partidos han planteado el tema del semipresidencialismo. Entonces, yo creo que se queda bien corto en propuesta. Entonces, si quiere marcar agenda política, yo creo que tampoco lo va a hacer este proyecto. Claudio, hay dos o tres cosas que me gustaría saber, algunas de ellas lo que significan. Cuando se consagran derechos dentro de la Constitución, de hecho, ¿para qué estamos con cosas? En la actual Constitución hay una serie de derechos que están consagrados y que no se cumplen. El derecho a, qué sé yo, al aire no contaminado forma parte de la Constitución, pero no necesariamente eso significa de que eso por estar escrito es así. Hay derechos nuevos que se incluyen, el derecho a la personalidad, por ejemplo, el derecho a la gratuidad universal o el derecho a la vivienda. ¿Cómo se traduce eso en la práctica si es que una Constitución aprobara ese tipo de cosas? No, en la práctica debiese implicar que una vez que tú estableces un derecho, eso tiene una consecuencia institucional que obliga al Estado a garantizar esos derechos. Por ejemplo, en la Constitución actual no hay derecho a la vivienda. Por lo tanto, nadie podría ir a una corte a decir, oiga, ¿sabe qué? Yo no tengo vivienda, garantíceme ese derecho, y por lo tanto la maquinaria institucional del Estado no tiene por qué moverse, aunque en el caso de Chile sí se ha movido por decisiones de políticas públicas sectoriales. Entonces, efectivamente, el consagrar derechos constitucionales para una tradición es relevante porque eso te garantiza la obligación o te fuerza o te mueve el cerco desde el punto de vista de los mínimos que debiesen estar establecidos. Pero otro grupo, que son los más liberales, plantean no constitucionalicemos derechos que no podemos cumplir y que eso sea parte de la política normal, porque así los actores políticos pueden moverse con más flexibilidad. Hay dos tradiciones. Yo creo que la propuesta de Bachelet se mueve más en la tradición que es clásica del progresismo, que es socialdemócrata, que es ponerle mucho acento en los derechos sociales. Es como la agenda típica socialdemócrata tradicional, y poco acento en las instituciones. Entonces yo creo que se la juega por eso. Yo efectivamente la crítica que se hace es lo que tú señalas respecto de cómo garantizar situaciones cuando no tienen los recursos, etcétera, etcétera. Otro elemento interesante en la propuesta es la responsabilidad fiscal, que establece como un principio constitucional, cosa que yo creo que va a generar bastante debate por cuanto ¿qué entendemos por responsabilidad fiscal? El margen del 3%, el 1% de déficit estructural, todo ese debate. En esa parte entró Nicolás Aguirre al tecito. Entonces, oye, no se olviden de poner lo de la regla fiscal. Exacto, la regla fiscal. Entonces, yo creo que efectivamente da para un debate político. Yo creo que ese es el aspecto, el tema de los derechos, el mejor logrado en términos de colocarse más en la agenda. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista más macro, es un proyecto político muerto, porque no hay piso político ni dentro de la coalición ni en Chile Vamos. Ni hay clima, si lo más importante es que Bachelet tenía un objetivo real de ir en el camino de un cambio constitucional importante y de peso, tenía que mantener el clima, ¿no? De que el cambio a la institucionalidad era fundamental, y eso quedó deshecho. Al contrario, hay un clima anticambios, si no nos explica el triunfo de Piñera. Claro, y en ese sentido, si no hay clima, si sabe que los partidos tenemos una coalición prácticamente deshecha, que es la nueva mayoría, si tenemos ese contexto, entonces desde el punto de vista político, lo que yo hubiera hecho, pero yo por suerte no soy gobierno, es tratar de colocar una agenda muy innovadora, progresista, que mueva y remueva debates. O sea, que instale debates políticos a las nuevas autoridades. Y yo creo que tampoco lo va a lograr este proyecto. O sea, no veo grandes temas. Hay bastantes coincidencias con el programa de de Piñera en algunos ámbitos. Entonces, incluso podría decir Piñera al final, retomé algunas ideas de Bachelet
en mis propuestas de reforma constitucional, que va a proponer como el cambio al Tribunal Constitucional. Y al régimen político. Claro, entonces, y hace el checklist. Entonces, yo creo que en ese sentido es o ingenuidad o simplemente un apuro y no hubo un pensamiento un poquito más estratégico en esta propuesta. Claramente no hay un Jaime Guzmán en este gobierno. Claro. Oye, ¿no te parece un prurrito súper reaccionario este detalle, pero que a mi juicio expresa muy bien un síntoma vocal de volver a subir la edad para ser presidente de 35 o 40 años? Por ejemplo, ese tema, ahí tú tienes un tema que uno podría decir, hagamos una propuesta innovadora, pongamos que todas las autoridades se eligen a los 18 años. La pregunta de por qué un diputado tiene que ser elegido a los 21 y no a los 18, y por qué un senador a los 35, o sea, tenemos primeros ministros en Europa a los 32 años. Entonces, ese tema, que es un tema del límite en la edad, porque parece ser que algo fisiológico pasa a los 21 o a los 35, que a los 34 eres inmaduro y a los 35 eres hipermaduro. Lo que pasa es que a los 40 ya tenéis que pagar muchas cosas, entonces eres más capturable, po. Claro. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que debiste haber remecido un poquito ahí la propuesta, ¿me entiendes? Entonces, a abrirse a nuevos temas, colocar innovaciones institucionales que están pasando en otros países. Yo creo que en el tema participación ciudadana se queda es una cosa muy moderada de la iniciativa popular de ley. Es algo, o sea, muy mínimo respecto de todo lo que está pasando en otros países respecto de la participación en la decisión, en la toma de decisiones. Entonces, creo yo que efectivamente con el tema, por ejemplo, edad u otros temas, no genera debates. El tema del voto voluntario, por ejemplo, lo mantiene tal cual. El tema sindical mantiene la voluntariedad de la asociación, de asociarse en sindicato y no la obligatoriedad. O sea, pudo haber sido un poquito más provocador, de modo de que estemos conversando sobre algunos temas institucionales que son interesantes para este país. Federico, yo no quiero hablar. Hola, Claudio. Oye, sí, hola, Federico. Y respecto del rol subsidiario del Estado y la estructura de propiedad privada, ¿se mete en el tema? Porque yo no he revisado con detenimiento aún. Mira, establece la idea del Estado democrático social de derecho, lo coloca como un fuerte énfasis, y en el tema propiedad mantiene la estructura del sistema de propiedad que está en la Constitución actual y donde se establece que el Estado puede hacer expropiación de acuerdo a las o sea, lo que pasa es que la estructura de propiedad o el fraseo respecto a la propiedad en la Constitución del 80 no es digámoslo, tan conservadora y por lo tanto mantiene ese tono. Ahora, en el tema propiedad de agua, no concuerdo contigo. Yo creo que el sistema, el régimen de propiedad privada en la Constitución del 80 es de los más conservadores del mundo. Y además consagra en relación con eso el Estado subsidiario, es decir, el principio que le impide al Estado ejercer actividades económicas, a menos que prácticamente, se alineen los astros por muchas generaciones. Sí. No, mira, me refería a cómo se establece la propiedad privada, en donde el Estado sí tiene la garantía de poder expropiar. Ese principio se mantiene eso es universal. Existe. Ahora, lo que tú dices sí avanza, por cuanto establece también el Estado puede formar empresas con un quórum mucho más bajo del establecido ahora, porque baja los quórum sustantivamente. Ese es el gran cambio que hace la propuesta de Bachelet, que es bajar los quórum a mayorías simples y mayorías calificadas,
y para que el Estado pueda desarrollar actividades económicas en áreas específicas, baja el curro. Eso es lo que estaba explicando ya. Exacto, y lo permite. Entonces eso es un avance en ese sentido. Y adicionalmente establece el derecho de aguas como establece las aguas como un bien común, pero mantiene el principio de las concesiones de aguas. Entonces ahí también se cae un poco, porque también yo creo que es bien conservador la visión que tiene sobre los recursos naturales. Y respecto de el derecho de los padres a educar, por ejemplo, a sus hijos en colegios privados, todo eso lo mantiene, esa lógica, esa matriz, la mantiene en los derechos sociales. Es decir, una propuesta bastante amarilla. No digo, sí. Oye, en ese sentido, que no tengo nada contra el amarillo, pero es bien moderada, ¿no? Es decir, más que moderada, pues no hace prácticamente, es una especie de estuco encima de lo que hay. Exacto, es precisamente lo que tú planteas, y en ese sentido, por eso a mí me llama la atención que no se aprovechó, por último, si está a 5 días, si sabes que no hay piso político, de tirar el elástico un poco más allá y colocar temas que sean más políticamente más abiertos a la discusión. Por último, que puedan servir de unidad o futura unidad. Exacto. O al conglomerado centro-izquierda que hoy día está en el suelo, disperso, dividido, entonces ni siquiera le da una carta de navegación. Oye, Claudio, lo que a partir de tu descripción y conclusión, lo que vendría a ser clara, una evidencia más y muy sintomático de la crisis de la izquierda en Chile y en el mundo, ¿no? De la incapacidad de levantar un proyecto nítido, claro, con sentido. Exactamente. Y que tiene que ver con el auge de los movimientos antisistema por un lado y de la extrema derecha, los neofascismos por el otro. Claro. O sea, para aislarlo en un contexto más general. Sí. Entonces yo creo que es una visión en donde tú colocas los temas de derechos sociales en la punta, pero hoy día cuando vamos a Europa, cuando vemos a otros países, vemos que están en otra discusión. El tema, por ejemplo, nacionalidad, se mantiene exactamente la estructura de 5 años de residencia para llegar a poder adquirir derechos políticos los que viven acá. De nuevo, es demasiado tiempo. ¿Qué está pasando con eso? No hay una discusión. En el tema estado de excepción constitucional, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden, se mantiene intacto lo que hoy día mantiene la Constitución, y que hoy día, por ejemplo, el presidente de la República no puede remover un general Blue, porque la Constitución dice que solo puede remover a los comandantes en jefe y al director general de Carabineros. Tampoco hay un análisis o una propuesta de cambio, de transformación de eso. Entonces, yo creo que mantiene muchas de las estructuras de la Constitución actual, y sin colocar esta idea más progresista de qué es el progresismo hoy día. Esa discusión no está permeada en este proyecto de cambio constitucional. Estamos conversando con Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales. En otra cosa, Claudio, que tiene que ver ya con la instalación del nuevo gobierno, se produjo, lo estábamos conversando acá con Mirko y con Federico, en la primera bajada de un nominado, en este caso el subsecretario de Redes Asistenciales, había tenido un encuentro muy fuerte con el Colegio Médico, que, como decía Mirko, va a ser uno de los interlocutores base del subsecretario de Redes Asistenciales. Sale este subsecretario que no alcanzó a jurar. ¿Qué tanto ves tú en la instalación de esta nueva administración problemas similares a los que han tenido las instalaciones de las anteriores? Ya se ha investigado, creo yo, básicamente sobre muchos de ellos. No creo que vaya a parecer algo muy novedoso respecto de alguien, pero sí en términos de las
quejas que todavía se notan respecto de cómo debió haber sido establecida la paridad, digámoslo así, en términos de los distintos partidos de Chile Vamos. O sea, yo creo que por una parte hay un escrutinio mayor, parece ser, en Chile Vamos. Creo que en este caso en particular, si no hubo un escrutinio, yo creo que lo que pasó ahí fue que las autoridades que estaban a cargo de la decisión de mantener a Tosso dijeron que no era suficiente la acusación, y hoy día sabemos que sí era un caso mucho más significativo que colocar a una hija en un puesto o darle ciertos beneficios a ella, sino que era un poco más complejo el caso, involucraba más gente, un caso un poquito más amplio que simplemente un hecho coyuntural, y en ese sentido parece que una equivocación ahí importante del equipo que hizo el diagnóstico sobre el caso específico, que seguramente lo sabían y lo conocían, porque estaba en todas partes, era de público conocimiento. Ahora, en general, a mí me parece que acá el tema central de la nueva administración es el vínculo entre el mundo privado y la política. Sí. O sea, cuando colocamos a Moreno, al ministro de Fontaine, a Valente y otros, a Valente, incluso el ministro de Hacienda, vemos que hay un corazón, un grupo del gran empresariado que se instala en el gobierno. O sea, que el presidente y el vicepresidente de una empresa lleguen y se instalen en el gobierno. Yo nunca lo había visto, a lo mejor en el siglo XIX pasaba en Chile, pero eso te refleja una interpenetración entre el sector, el mundo económico y el político. Yo creo que ese es el asunto más sustantivo que está detrás de esta administración, y que coloca una visión política y económica que tiene que ver con el liberalismo duro o neoliberalismo duro, con la visión del crecimiento, de la inversión, que va a ser parte central de la agenda política de Piñera, y por lo tanto ahí está en el fondo. Yo creo que el gobierno va a ser evaluado hasta qué punto los intereses económicos se expresan políticamente, cuántos beneficios van a recibir los empresarios, cómo va a ser la reforma tributaria, cuáles van a ser los incentivos, va a haber cambio en los mecanismos de evaluación de impacto medioambiental, por ejemplo, para aumentar la cantidad de inversión. Yo creo que los conflictos socioambientales van a aumentar en ese paradigma, y ese es el gran tema que a mi juicio va a ser el fantasma de este gobierno. Claudio, por último, te quiero preguntar sobre lo que ha sido motivo de mucha discusión en esta presentación de la Carta Fundamental de la Constitución. ¿Cuáles son las opciones que tiene el próximo gobierno para tratar esto? Desde, supongo, retirarlo, hasta dilatarlo, ¿o qué? No, yo creo que o sea, tenemos que primero pensar que la derecha tiene un aumento de parlamentarios, aunque no tienen la mayoría, pero yo creo que este proyecto va a activarse seguramente, y el presidente Piñera eventualmente lo que va a hacer es, y lo ha dicho en su programa y él lo ha expresado, es presentar un paquete de reforma constitucional para hacer algunos cambios o retoques constitucionales en algunos ámbitos específicos. Tribunal Constitucional, reconocimiento de pueblos indígenas genérico y un par más de temas. O sea, yo creo que eso es lo que va a pasar. No creo que haya un piso político sustantivo para que este cambio constitucional concebido como tal materialice en el próximo gobierno. Ajá. Desde ese punto de vista, ¿qué? Porque tiene que tomar una decisión. ¿Lo retira? Sí, pero puede morir ahí. Puede morir porque no tiene ninguna urgencia. Exacto, no le da urgencia, el proyecto se archiva después de un cierto tiempo muere de muerte natural en el Parlamento y muere de muerte natural, claro. Efectivamente hay muchos proyectos que están archivados o no están discutidos, simplemente están en trámite.
Y el presidente lo que hace es enviar un nuevo proyecto con reforma a la Constitución y lo somete a la Comisión de Constitución del Senado o la Cámara. Yo creo que seguramente ese va a ser el patrón que va a seguir ese gobierno. Queremos agradecer a Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, por este contacto. Que te vaya muy bien, Claudio. Gracias, Claudio. Ok, gracias a ustedes. Bueno, esta semana eterna, como que ya está todo esto es como que es tiempo extra, así que hay que sacar el partido luego, si ya no da para más. Ya no da para más. Oye, pero o sea, a mí me agota. hay que gobernar hasta el último día. Sí, pero es que se está lleno de fórmulas, clichés, inoperantes. Y te habla de la incapacidad política, oye, si el ambiente estuvo para hacer un montón de para cosas. cambiar la todo Constitución. El capital político, porque todo el capital político que había para cambiar la Constitución estaba en el clima. Y había que cambiar la Constitución hay que cambiarla porque es un pacto social que ya nadie respeta, no tiene legitimidad. Sí, había acuerdo político y hoy día ya no está el acuerdo político. Sí, entonces letra muerta. El gobierno de Bachelet termina con todos los sectores reaccionarios fortalecidos. Los sectores más conservadores. No, destruye el propio sector, la centroizquierda. Es perfecto. Es el curadito que le pagan el último día del mes el sueldo y llega al día siguiente sin nada, se lo gastó todo, se lo farreó todo. El gobierno de Bachelet se farreó todo el capital reformista que con mucho esfuerzo y de manera inédita se logró instalar por parte del movimiento estudiantil y otros actores durante el gobierno de Piñera. Por eso te digo, por favor, que esto termine luego. Sí, seguimos hablando de chapuceo. Entonces, hasta el viernes vamos a hablar de chapuceo, por favor. No, yo creo que déjame hablar una última de chapuceo. Yo creo que hay ciertas cosas que había que hacer y que se hicieron. Pero sin duda. O sea, lo que 4 años y con mucho. Oye, con mucho. Hablando de la gran política. Estoy refiriendo a una cosa distinta que tiene que ver con más bien el procedimiento que el objetivo. Que es lo que he dicho ya varias veces, que es romper la inercia del statu quo. Se hizo eso. El tren salió del carril que siempre iba en materia educacional y hoy día se están discutiendo probablemente otras cosas. Salió del carril. ¿Quién lo sacó el movimiento estudiantil? Exacto. Pero lo que tú quieras. La posibilidad de hacerlo bien o hacerlo mal. Lo que tú quieras. Que eso yo eso lo reconozco. ¿O no? Pero todas las, y en eso concuerdo contigo, pero todas las oportunidades de que esto hubiese sido dirigido hacia concreciones específicas en ámbitos que se necesitaba, nos quedamos en que el camino se alargaba mucho más nomás. Mira, yo creo que de repente deberíamos, para despedir este gobierno chapucero, porque igual hizo cosas y hay cuestiones que hay que reconocerle como aporte. Claro, si uno lo mira muy de arriba, ve su sector en la centroizquierda dinamitada, ve a la derecha fortalecida, ve todos esos fenómenos y son reales. Con proyectos chapuceros como este que comentábamos con Claudio, este proyecto de cambio de constitución, por una constitución que tampoco fija ninguna diferencia sustantiva con la actual. Entonces, por ejemplo, el tema del Tribunal Constitucional, en fin, el tema de propiedad privada, todo lo que estábamos hablando. Y así todo, lo que dice Fernando es cierto, es decir, sacó el tren, le cambió un poco, por lo menos. Cambió la dirección típica. Y eso es un aporte en sí mismo en algunos temas. A otra estación y no a la misma de antes, pero. En algunos temas que había. Que la sociedad, la ciudadanía estimaba como importante que ocurriera. Sí, algo de eso hizo, por supuesto. Pero yo creo que hizo más que eso. Por eso yo creo ya no nos queda tiempo, pero me gustaría mañana, que ya estamos empezando a despedir la semana y de verdad despedir al gobierno, ¿no? Y pasado mañana eventualmente hacer un recuento de los aportes, fíjate, más allá que podamos criticar otra cosa, pero hacer un recuento de los aportes que no fueron tan pocos. Yo te diría, por ejemplo, en el ámbito ético, lo que le llaman las cuestiones morales, como les gusta decir, no el concepto que ocupan, pero no podéis terminar nombrando notario al no, fiscal, sino es que en ese sentido puro déficit de tu hijo que oye, puro déficit. Y después decir que pero puro déficit, pero te voy a poner un ejemplo en ese ámbito, pero no chapucería como esa. Pero ¿qué chapucería? Eso es es una operación de limpieza y blanqueo y impresentable. Pero, por ejemplo, el tema de la ley de género. Por ejemplo, en el tema del aborto 3 causales. Es decir, hay ejemplos
donde uno dice, bueno, este gobierno hizo su impronta de centroizquierda, de sensibilidad de centroizquierda con éxito, o por lo menos algunas cosas exitosas, y se le está reconociendo poco en temas de mujeres, en temas de género en general, no solo la ley de género, sino que hay cosas. Me gustaría, oye, en aras al equilibrio informativo, que le demos un poco de tiempo a hacer un repaso a los éxitos. Pocos, medianos, profundos, no tan profundos, pero ha tenido éxito este gobierno en algunas cosas. Con una mirada general de un gobierno chapucero, derrotado al final y entregándole el poder a la derecha. Pero hizo cosas que quizás a mediano o largo plazo se van a reconocer como aporte. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, si estáis 4 años gobernando, no podéis no hacer nada, pues eso sería un récord mundial. Pero yo creo que van a haber cosas. Sobre todo si tú eres quien eres, cambiar o sea, de el dónde eje, vienes. Yo creo que cambiar el eje, género. yo creo que cambiar el eje del vagón del statu quo es importante siempre que tú quieras hacer reformas, porque te sirve no solamente a ti, sino que para los que vienen, de poder rectificar las cosas. El gobierno se subió de manera improvisada a un clima que se generó desde el segundo año del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces el eje lo cambió la sociedad. De manera nítida. La energía que va a hablar de lo general, más allá de lo sectorial, el ámbito educacional, y se habla de los derechos y el fin del Estado subsidiario y el fin del lucro, eso está instalado en la sociedad. Ella viene y con su popularidad se sube encima de eso, surfea la ola y se empieza a caer en la ola, sí. Desperdicia muchas oportunidades, pero algunas las aprovecha. Hace desaparecer ese clima. Estamos en otro clima. Sí, pero eso tiene que ver con cosas puntuales. Tiene que ver con cabal. Tiene que ver con un ambiente económico externo desfavorable. Además, ya tenemos que irnos. El viernes podemos hacer el resumen crudo. Eso, resumen crudo con cosas positivas y negativas, por supuesto. Obvio, como todo. Ya, Mirko Macari y Federico Llenón, gracias por haber estado con nosotros. Volvemos. Buen día. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.